Buenas tardes, mi nombre es Laura Carolina Peña y mi grupo está conformado por Juan David Pulido y Brian Díaz. Eh, Vamos a explicar la actividad número 3 de revisoría fiscal. Voy a comenzar exponiéndoles el cuadro sinóptico de los tipos de auditoría. Entonces, dentro de los tipos de auditoría encontramos 4. En primer lugar vamos a encontrar la auditoría financiera, la cual dice que su objetivo es la revisión o examen de los estados financieros, la verificación de su razonabilidad, eh, la auditoría de los mismos y se preocupa por determinar que dichos estados reflejen todas y cada una de dichas operaciones. Quien realiza toda la auditoría en general? La auditoría debe ser realizada por un contador público independiente, ya que éste brinda credibilidad a las manifestaciones o declaraciones de la administración de la entidad. Por otro lado, encontramos la auditoría de gestión. El alcance de esta auditoría es la auditoría de gestión global de la empresa, auditoría de gestión de sistemas comerciales, auditoría de gestión de sistemas financieros, la auditoría de gestión de los sistemas de producción y la auditoría de gestión de los recursos humanos. Dentro de los objetivos de la auditoría de gestión encontramos que está determinar lo adecuado a la organización de la entidad, verificar la existencia de objetivos, planes coherentes y realistas, vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas, comprobar la confiabilidad de la información, verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados y comprobar la utilización adecuada de los recursos. En tercer lugar, encontramos el tipo de auditoría de cumplimiento. Esta se define en que consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que les son aplicables. Su objetivo es la revisión numérico-legal de las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que son aplicables. Y por último, les voy a hablar de la auditoría de control interno. Recordemos que el control interno son todos los procedimientos o procesos que lleva la entidad para verificar que todas las áreas de la compañía estén funcionando adecuadamente. Entre los objetivos de la auditoría de control interno encontramos la efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y contabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Se efectúa por personas, no lo constituye simplemente los manuales de política, los formatos, sino las personas en cualquier estrato de la organización, y está dirigido al logro de operaciones comprendidas en uno o más grupos que lo abarcan. Dentro de sus componentes encontramos el ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y la supervisión y seguimiento. Bueno, mi compañero continuará con... Continuando con el trabajo, tenemos el procedimiento número 5, el cual lo quisimos dividir en objetivos, generalidades, tipos de papel de trabajo, la confidencialidad y la propiedad de archivo. Siguiendo con esto, entonces, los objetivos, los cuales están dispuestos, es para cumplirlas con las disposiciones legales, facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proveer registro histórico permanente de la información examinada de procedimientos de auditoría aplicados, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para organismos de control y vigilancia del Estado, tanto como coordinar y organizar las fases de trabajo y servir de guía en revisiones subsecuentes. Siguiendo con esto, tenemos las generalidades, las cuales se basan en 4. La primera, la cual es dejar constancia de labores realizadas, las cuales son propiedad exclusiva del contador. En segundo lugar, tenemos los soportes elaborados por el profesional, el cual tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento de las normas de auditoría. En tercer lugar, tenemos los papeles de trabajo, los cuales están las planillas contables, las copias de correspondencia, extractos de asamblea y juntas directivas. En cuarto lugar, se evidencian los papeles de trabajo, los cuales dan lugar a que se demuestre que el trabajo sí ha sido planeado, se ha estudiado, se ha evaluado el control interno y por último ha sido soporte de bases para el informe que se llegue a realizar.
En tercer lugar, tenemos los tipos de papeles de trabajo, los cuales están programas de auditoría, cuestionarios, hojas de trabajo, asientos de ajustes, extractos, certificaciones, escrituras y los borradores de dictamen, tanto de estados financieros y notas, como entre otros. Siguiendo con esto está el tema de la confidencialidad. Bueno, el profesional tiene que mantener cierta confidencialidad. Esto de acuerdo a la ley 43 de 1990, específicamente el artículo 63 al 67, el cual habla de que el contador que digamos que llega a desempeñar como docente podrá utilizar los casos que conozca sin revelar la identidad de la empresa por temas de secreto profesional y confidencialidad al cliente. En segundo lugar, tenemos la revelación en estados financieros y dictámenes, los cuales no se constituyen como violación al secreto profesional. Y en tercer lugar, tenemos el tema de las personas que respeten la independencia y confidencialidad del contador público, tales como asistentes o junta directiva, entre otras personas. Por otro lado, tenemos, digamos, que el secreto profesional del contador público, el cual tiene que estar siempre protegido, excepto bajo disposiciones legales que así lo consideren. Y en tercer lugar, tenemos que toda la información obtenida se registra en los papeles de trabajo, los cuales son confidenciales y no se deberían dejar en la oficina o en lugares con acceso al público ni del cliente. Teniendo por último lugar la propiedad de archivo, los cuales son los papeles de trabajo, los cuales, como veníamos diciendo, son propiedad exclusiva del contador público. Y digamos que en caso de presentarse violaciones de la información, pues se debería remitir a las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque ya que cualquier persona que tenga acceso al público, excepto que no sea profesional de contaduría pública, pues tendrá que, digamos, correr el riesgo, digamos, de que se pueda llegar a manipular y que el dictamen pues se tome de acuerdo a información que no ha sido verificado o que no es acertada, el cual digamos que se considera que tiene cierta autonomía para determinar de acuerdo a los procedimientos necesarios y llevar a cabo sus funciones por las cuales fueron contratadas. Este mapa es realizado de acuerdo al procedimiento número 5 del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Buen día para todos, mi nombre es Brian Díaz y a continuación daremos desarrollo al punto C del trabajo de revisoría fiscal, donde exponemos las características del informe de contador público independiente, el informe de auditoría y el examen de un revisor fiscal. Entonces, como bien sabemos, el informe del contador público independiente es una expresión de manera clara e inequívoca de la naturaleza y su relación con los estados financieros. Expresa de manera concreta el carácter, alcance y dictamen profesional sobre la razonabilidad y la información contenida en dichos estados financieros. Acepta los principios de contabilidad generalmente aceptados para revisar estos estados financieros, expresa salvedades de manera clara o manifiesta de forma explícita cuando se considere no estar en condiciones para emitir un dictamen. El dictamen entonces identifica los estados financieros, identifica la naturaleza y el alcance de la auditoría y expresa la opinión del contador público independiente. Las formas de emitir el informe, entonces, opinión limpia o sin salvedades, con excepciones, negativa o opinión adversa, abstinencia de la opinión, que también se puede realizar, obviamente, realizando las razones, o un dictamen limpio. ¿Cuál es la estructura? Entonces, a continuación veremos las estructuras de el informe de contador público independiente y el dictamen de revisor fiscal. Informe de auditoría, entonces es realizado por un auditor externo o interno, donde expresa una opinión sobre las cuentas anuales o los estados financieros. Opinión no vinculante cuando es auditoría externa, ya que no se vincula con la entidad. Opinión limpia o sin salvedades, opinión con salvedades, abstinencia de la opinión denegada. Los papeles de trabajo entonces facilitan la preparación del informe de auditoría. Dictamen de revisoría fiscal, juicio profesional respecto a unos estados financieros y a su fiscalización. Viene o interviene en todas las áreas y las transacciones de la entidad. Tiene en cuenta los principios de aceptación generales de la contabilidad, el cumplimiento de las normas legales, el manejo de los logros y objetivos de la entidad, el manejo de los recursos y sistemas de control de la entidad. Su estructura, entonces, la estructura de estos informes son bastante parecida. Nombre de la entidad, estados financieros, normas generales aceptadas, opinión o dictamen,
nombre, firma, tarjeta profesional, lugar y fecha. A continuación entonces veremos el contenido como tal de los informes. Nos damos cuenta que inicialmente pues el informe, en este caso con ajuste por inflación, tiene el componente del ajuste por inflación que se le realizó. Inicialmente pues tiene el nombre de la compañía, los estados financieros que fueron auditados. El auditor fiscal entonces o el contador público independiente siempre está o debe estar alineado con las normas de auditoría generalmente aceptadas. De igual forma tenemos el informe de revisor fiscal con ajuste por inflación. Recordemos que estos informes se pueden realizar con ajuste por inflación o sin ajuste por inflación, pero se debe dejar claro cómo se realiza el ajuste por inflación. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, respecto al cuadro comparativo, tenemos 4 tipos de opiniones de dictámenes. El primero, limpio, sin salvedades. El segundo, con salvedades. El tercero, negativo u opiniones adversas. Y el cuarto, abstención de opinión. El primero, la opinión es limpia, es cuando los estados financieros se presentan con todos los aspectos significativos. El de salvedades declara que, a excepción del asunto al que se refiere, los estados financieros se presentan razonablemente. El negativo o opiniones adversas es cuando se declara que los estados financieros no presentan una situación financiera razonablemente. Y la abstención de opinión es cuando la opinión se declara que no se puede expresar una opinión sobre los estados financieros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que es limpio, se da lugar suficiente a la evidencia y la elaboración de los estados financieros conforme a las normas establecidas de contabilidad y auditoría. En la parte de la opinión con salvedad, el alcance del examen no incluyó uno o más procedimientos de la auditoría considerados necesarios. Por segundo lugar, los estados financieros no están de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en tercer lugar, los estados financieros están preparados sobre una base no uniforme con la del año o con años anteriores. La parte negativa o opiniones adversas se da cuando la opinión no puede ser con salvedades porque ya es muy grave. Entonces, en este caso se da cuando los efectos de la desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados son tan importantes que con un dictamen no con salvedades no sería apropiado para la situación de la empresa. Y la abstención de opinión se da por falta de acceso a la información o carencia de información para poder emitir un juicio, dando consigo que no se pueda opinar sobre la realidad económica de la empresa por desconocimiento en sí.